36 años atrás, soñábamos con que en un momento lo que estábamos haciendo no iba a ser más necesario, sino que gracias a las políticas que se podían implementar o el progreso que iba a ir teniendo la sociedad, los hogares de contención, hogares de día, como nosotros tenemos, iban a pasar a segundo plano y iban a desaparecer. La verdad es que no. La verdad es que no. Entre la gente, para explicarlo, digo que tenemos chicos abollados y chicos agujereados, ¿no? O sea, lo cual es todo un tema para poder acompañarlos. Esa fue un poco la respuesta que intentamos brindar desde el hogar de San José Providente, que era el contener, el acompañar, además de asistir en un clima de familia. Los argentinos enfrentamos una crisis que no podemos seguir ignorando. Hoy sufrimos las consecuencias de décadas de promesas incumplidas, discursos populistas y clientelismo. Políticas diseñadas para obtener votos inmediatos sacrificaron el futuro, destruyeron la cultura del esfuerzo y debilitaron las instituciones. La corrupción se normalizó, la precariedad se convirtió en parte de la vida cotidiana y la pobreza se heredó de generación en generación. Estoy en José de Paz desde el año 88 y establecido específicamente desde el año 89 con el estallido social, consecuencia de la hiperinflación que nos tocó vivir y sin mucha experiencia en la parte social. Una de las cosas que la necesidad en los ámbitos principales de la vida, en salud, educación, alimentación, hábitat, hace que lo que es el tejido social de responsabilidad de arriba y de abajo, lo privado y lo público, se empiece como a hacer una malla con agujeros muy grandes, ¿no? Y se empieza a desintegrar, porque se perdía el sentido de familia, sentido de pertenencia, la gente se juntaba a pasar el día por necesidad, necesidad de alimentarse. Ciertos sectores de la política entienden en la política no como un ejercicio supremo del amor social o de la caridad social, sino como una ideología, ¿no? Entonces es funcional a ciertos sectores políticos que haya necesidad. Porque yo puedo a lo mejor aceptar con libertad recibir cierta asistencia y otra cosa es depender totalmente de esa asistencia para poder vivir o subsistir. No sé si me explico. Hoy estamos en el 2025 y tenemos mamás de 13 años, mamás adolescentes. Lo que podríamos llamar esa responsabilidad amorosa y el vínculo de sangre prácticamente no se ha podido formar. Las familias son disfuncionales, generalmente están abuelas que crían a sus hijos, a los nietos, porque los padres están algunos en situación de encierro, o sea, privados de su libertad. Otros son padres ausentes o madres ausentes debido generalmente a esa ausencia al consumo problemático de drogas. Entonces, lo que es la malla que podía generar la familia de contención y sana, porque uno necesita ese espacio para crecer, para madurar, ya no está. Y que muchas veces, por más que nosotros queremos cubrir ese cariño, ese afecto, no es suficiente. De hecho, tenemos experiencia de suicidio adolescente que, ante
fue papá adolescente, fue papá a los 12 años, un varón, perdió a su mamá, su papá en contexto de encierro, y él no supo qué hacer. En este contexto, la educación ya no garantiza movilidad social ascendente. Tanto en lo económico como en lo emocional, las consecuencias son devastadoras. Vi que todos son cortoplacistas, que hay una incapacidad para pensar en grande, salir del círculo de uno. O sea, y eso se repite con cualquier color o pelaje político. Digo, es como, perdón que lo diga de esta manera, es como una tara que existe, ¿no? Hay que pensar en los 4 años, antes eran los 6 años, son los 4 años, y en estos 4 años vas a hacer un proyecto que va a terminar salvando y después tenés que repetirlo. ¿Qué significa sino las elecciones indefinidas? La violencia, por lo menos en los barrios nuestros, empieza de muy chiquitos, maltrato en la casa, violencia intrafamiliar, y después eso se proyecta y se prolonga a la calle, porque la calle es parte de la casa de nuestra gente. Yo soy optimista, es decir, que yo deseo que esto no tendría que existir. No tendría que existir si esto estaría de 10. Nosotros somos como un parchecito que tenemos que tratar de ayudar en la sociedad, pero la zona especialmente donde vivimos nosotros, la zona de José C. Paz, hay un montón de desorden, especialmente en los adultos, y como es un ambiente donde está naturalizada la delincuencia, está naturalizado el consumo de droga, la prostitución, no se tiene en claro qué y qué no debe o qué necesita el niño, el adolescente. A pesar de todo, la comunidad sigue apostando a la educación como herramienta para progresar y construir un futuro mejor. Muchas mamás de acá han logrado con nosotras aprender lo que es ser mamá. Hoy está complicada la situación y es una generación que dentro de 10 años vamos a ver los resultados. Creo que esto de lo personal, de interesarnos por la vida del niño, de saber quiénes son, cuál es su historia, de dónde es su familia, qué cosas le suceden en lo cotidiano, es lo que hace que nuestra labor cobre significado en la vida de los chicos. En Libertad y Progreso creemos que otra Argentina es posible, una en la que cada niño tenga la oportunidad de desarrollar su potencial. Uno de mis sueños sería que los chicos de acá, yo a cada joven, a cada niño le digo, chicos, ustedes son los que dentro de 10 años van a estar organizando de cómo mejorar el barrio, las calles, controlar, cumpliendo un oficio, la mejor costurera, el mejor carpintero, que sean personas de bien. Y la verdad que una vez que uno se enamora de un lugar y trabaja de una manera, es muy difícil después dejarlo, pero fue justamente atender la vulnerabilidad de niños y de familias. Lo primero que uno se encuentra siempre es una necesidad material. Después uno va sabiendo y compartiendo que detrás de una necesidad material hay una necesidad afectiva, psicológica, una necesidad a veces crónica en la vida de las personas que hace que no es suficiente que se dé algo que es lo propio del asistencialismo, sino que se acompañe y se contenga. En José C. Paz, el hogar San José Providente no es solo un lugar seguro donde se contienen los niños. Es una comunidad que apuesta por la libertad personal y la responsabilidad individual. Una comunidad que demuestra cómo empoderar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, acompañándolos junto a sus familias, para que desarrollen las habilidades socioemocionales que van a necesitar como adultos.
el niño llega abandonado. Muchas veces la parte de lo que es la documentación, la escolaridad está abandonada, el apoyo escolar está abandonado. Llegan en esa situación los chicos y ese es el objetivo de la fundación. Recibir una familia, recibir los niños, siempre que hablamos del niño hablamos con la familia, recibir al niño, tratar de organizarle la vida del niño, el día del niño. Con ese concepto que nace la obra San José Providente, en donde se asiste, se da, pero se trata de ir más adentro de la necesidad profunda de la persona, que es la necesidad del otro, la necesidad de la atención, la necesidad de la valoración de la dignidad de la persona o de la personita. Y el huérfano no es el que no tiene papá, el huérfano no es el que no tiene mamá, el huérfano es el que no está en el corazón de nadie. Y se nota en los chicos porque pierden desinterés en todo, pierden el interés en la escuela, pierden el interés en las actividades que realizan, pierden el interés, se vuelven niños tristes, se vuelven niños que no quieren comer, que no quieren jugar. Y lo peor que puede pasar es eso. Ese no estar en el corazón de nadie es que no sos nadie. Y es lo que lleva a tantas situaciones dramáticas de falta de valoración de la propia vida. Con amor hay confianza y con confianza vos podés educar. Sin amor no se puede educar. El otro no puede aceptar lo que vos, si no siente algo de empatía, algo de cariño, algo de afecto, es muy difícil que lo eduques, que cambie su conducta para bien, o si la que tiene es buena, que sea creciente. Al comienzo, cuando yo veía que un niño extendía una mano, lo primero que pensaba era que estaba pidiendo algo. Y con el tiempo me di cuenta que lo que estaba pidiendo era UPA. En el Hogar San José Providente vemos cómo la educación y el acompañamiento transforman vidas, dando a cada niño un espacio para crecer en libertad, descubrir sus talentos y construir su propio proyecto de vida. Tenemos la convicción de que la verdadera fortaleza de una comunidad nace cuando sus miembros cuentan con herramientas para decidir, crear y elegir su futuro. Y la verdad que nunca me lo imaginé porque como que siempre dije, bueno, por algo mi mamá encontró el hogar, por algo mi mamá está acá y entonces es como que no me podría imaginar haber estado en el hogar. Siento que sería una chica más de la calle, sinceramente. En un momento cuando inauguramos este espacio era impensado que un adolescente quisiera seguir estudiando y hoy tenemos 6 adolescentes en la universidad que terminaron con nosotros la secundaria y que están en la universidad. El hogar, el objetivo del hogar fue esto, tratar de que el niño no esté en la calle o que el niño no termine en la calle, especialmente estos niños que tienen a un solo papá, mamá o papá. Muchos de los equipos orientadores de las escuelas nos convocan para decir qué pasa con ustedes, qué funciona y qué con nosotros no funciona. Empezamos a organizar lo que era el recibir al niño, qué necesita el niño de 3 años a 20 años el adolescente. Entonces fuimos armando el hogar junto con el padre y dándole forma a esto, ¿no? Independientemente de que muchas veces se ha dicho que donde hay una necesidad hay un derecho, a mí me gusta leerlo de otra manera. Donde hay una necesidad hay una responsabilidad. Necesidad, responsabilidad. Creo que eso es fundamental poder entenderlo en el trabajo social. En contextos donde es necesario reforzar los lazos comunitarios, espacios como el Hogar San José Providente muestran por qué las políticas públicas deben poner a la niñez en el centro. Cuando el Estado y la sociedad civil acompañan con la educación temprana, apoyo emocional y redes comunitarias, no solo se transforman vidas individuales, se construyen los cimientos de una sociedad más libre y con igualdad de oportunidades. Al no haber políticas públicas, todas las cosas que hacen a lo social se reciclan cada 4 años, se resetea, cuando en realidad tendría que haber una continuidad, porque las personas continúan. Si el modo de enfocar o de ayudar cambia, estás empezando cada 4 años de nuevo. Eso es terriblemente desgastante.
Una política pública en lo social es urgente para que los distintos sectores políticos, sociales, podamos abordar este drama de nuestra Argentina, que es la pobreza estructural. Generalmente estas instituciones mueren lo que le han puesto, mueren, caen, cuando las personas desaparecen lo que han trabajado. Pero nosotros ya hemos plantado varias semillitas, yo tengo muchas chicas que han crecido acá, que yo creo que se puede transformar este futuro y este grupo de chicos se van a llevar algo que yo creo que va a aportar a la comunidad. Sí. Le damos los medios necesarios, tratamos de ayudar con los recursos, pero no lo hacemos nosotros. Porque si nosotros reemplazamos esa responsabilidad, estamos simplemente generando un parche. El día de mañana uno no está, el parche salta. Nuestro futuro se define en los primeros años. Como demuestra el Nobel James Heckman, cada juego, vínculo y aprendizaje construye el capital humano de una nación. El potencial de cada persona se gesta desde la primera infancia. En esos años, el cerebro es altamente plástico y tiene la capacidad de formar millones de conexiones que dependen de las experiencias y los afectos. Hasta los 5 años, cada interacción moldea las habilidades cognitivas, emocionales y sociales que nos acompañarán toda la vida. Bueno, invertir en la infancia desde un punto de vista económico, en la educación, es importante porque todo lo que no se haga durante esos primeros años después es mucho más difícil y eventualmente mucho más costoso también. Y habrá oportunidades que a lo mejor nunca se abren para aquellos que pierden esa posibilidad. La primera etapa de formación del ser humano, de los 0 a los 6 años, es la más importante. ¿Y por qué? Porque se forman las bases de la personalidad del ser humano. ¿Y cuáles son esas bases? La base es la confianza, ¿sí? La voluntad, el sentido de agencia, el yo puedo hacer cosas por mí mismo. En esa etapa de los primeros 6 años se van estableciendo esas bases, digamos, de confianza y de habilidades básicas para después poder enfrentar cosas más complejas, como por ejemplo un estudio universitario. En Montessori hablamos de 2 conceptos fundamentales, amplios, ¿no? Muy amplios. Uno es la mente absorbente y el otro son los periodos sensibles o sensitivos. El de la mente absorbente tiene que ver con la plasticidad neuronal. Los niños están desarrollando su cerebro en esta etapa de los 0 a los 6 años, ¿sí? Y que son mucho más sensibles o perceptivos, digamos, a las experiencias que tienen en su ambiente, porque cada una de esas experiencias va consolidando, digamos, ¿sí?, las redes neuronales y las va desarrollando. Y después hay otro concepto que también las neurociencias lo describen, que es el de periodos sensitivos. Es importante poder como distinguir las 4 o 5 cosas más importantes que después te llevan a otras cosas. Pero esas 4 o 5 cosas fundamentales es importante que todos los padres, madres, abuelos, tíos conozcan, ¿no es cierto?, para acompañar a los niños en su desarrollo. Para mí, la familia es fundamental. Asumo que las familias tienen un fuerte interés en sus hijos. Por supuesto que siempre vas a encontrar casos que no demuestran eso, ¿no es cierto? Pero la verdad, ¿quién más se va a preocupar que la familia respecto de los hijos? Los padres son los primeros que tienen que saber cuáles son las necesidades reales, verdaderas del niño en desarrollo. Lo que diga la mamá y el papá va a ser lo que va a tomar con mayor fuerza, va a tener mayor fuerza para ese niño, ¿sí? Entonces es muy importante que conozcan cuáles son esas necesidades verdaderas y fundamentales del niño y que sepan acompañar a sus hijos en su desarrollo. Si no cuidamos la primera infancia y el desarrollo de los niños en esta etapa, después hay que hacer inversiones muchísimo más grandes
más adelante, ¿no es cierto? Eso está probado y hay mucha investigación hecha al respecto de todo lo que nos ahorramos si nosotros actuamos temprano, ¿sí? El Estado se ahorra muchos recursos si actúan temprano en el desarrollo de los niños en la primera infancia. La primera infancia es mucho más que una etapa. Es la base sobre la cual podemos edificar todo lo demás. Una base que podemos fortalecer con amor, nutrición, estimulación y educación temprana. Por eso es fundamental que en los barrios más vulnerables se fortalezcan las comunidades y los niños reciban el apoyo que necesitan para desarrollar su potencial. Creo que en esto es fundamental garantizar que existan estos espacios de primera infancia para que todos los niños tengan la oportunidad de desarrollarse de la mejor manera posible. Yo creo que en Argentina existe una infraestructura de primera infancia bastante buena y bastante desarrollada. Muchas veces no está justamente enfocada en las necesidades principales de los niños, las necesidades más importantes de los niños. Habría que en todo caso remover las barreras para que haya más de estas instituciones y les sea más fácil. Por ejemplo, en muchos países donde hay mucha actividad benefactora o filantrópica, hay mucho más capacidad, no sé, de deducir del pago de impuestos las contribuciones para estas instituciones, estas organizaciones, de forma de que haya más y que tengan más recursos. Yo creo que habría que esencialmente desregular, abrir el mercado educativo, digamos, aunque a muchos no les gustará la idea de llamarlo mercado, abrirlo a que esa innovación sea posible realizar. Por eso lo importante es que haya libertad en la educación, porque cuando te entras en un nuevo territorio desconocido, como es este mundo de la tecnología y ahora la inteligencia artificial y qué sé yo, lo importante es que haya muchos experimentos y diversidad para saber cuál es la mejor forma. Sería, creo yo, arrogante decir qué es lo que ocurre con los sistemas educativos. Esta es la forma que hay que educar y todos tienen que ser educados de la misma forma. ¿Por qué todos tienen que tener un mismo método? ¿Por qué no pueden utilizar ellos otros métodos y mostrarnos a lo mejor que son mejores? En general, la traba más importante quizás es la falta de continuidad en el proyecto pedagógico. Y entiendo que es difícil definir cuál es el camino que vamos a seguir, pero una vez que ese camino está definido y encontramos algo que hace sentido y nos parece que es el camino por el cual tenemos que ir, hay que seguirlo. Muchas veces, no sé, a nivel municipal o a nivel provincial, los cambios en la política definen los cambios en el proyecto pedagógico o el proyecto educativo de ese municipio o de esa provincia. Y entonces el proyecto educativo está a la merced de todos estos cambios políticos y realmente eso es muy dañino para que exista un programa. El Estado no es un buen administrador y gestor, genera burocracias, ineficiencias, que las vemos por todas partes, y creo que hay que abrir ese mundo a la iniciativa más de lo que está, digamos, porque está como encorsetado la iniciativa privada y la creatividad de emprendedores educativos. Si vamos a ayudar a las personas que tienen problemas para acceder a una educación en el mercado, no hace falta que pongamos toda esa estructura que tengamos luego que gestionar, sino que simplemente le demos las posibilidades para que puedan acceder al mercado y puedan elegir. Y la ventaja que tiene eso es que pone a los oferentes, en este caso, en competencia. Unos miran, el sistema actual mira para arriba, mira al ministerio, ¿de dónde viene el dinero? Viene de arriba. Y el otro miraría a los clientes, llamémosle. El futuro de la Argentina está en los más chicos. En este mismo instante se juega su desarrollo. Cada momento que transitan sin estímulos ni nutrición pone en riesgo la posibilidad de desplegar todo su potencial. Podemos desaprovecharlo
mientras el tiempo se nos escurre en discusiones estériles, o bien sembrar el futuro. Necesitamos que no se demoren las políticas públicas que fortalezcan la primera infancia y refuercen el tejido social. Hay una Argentina dormida que espera, tras un largo y duro invierno, su tan ansiado florecimiento. Solo así construiremos una sociedad más libre y más próspera.